A person said one time, he said, "That's a horrible way of dying." I said, "What is a good way? Could you tell me what a good way is to die?" Hey, hola y bienvenidos a Watchmojo Español. Yo soy G. Y el día de hoy te mostraremos las 20 entrevistas más perturbadoras con asesinos seriales antes de ser ejecutados. Do you think you're a hero to those hate groups? Well, that's what they tell me, you know. En esta lista estaremos analizando las conversaciones más bizarras y horripilantes con asesinos famosos antes de que murieran o estuvieran cerca de ser ejecutados. Si no fueron ejecutados, todavía fueron elegibles, siempre y cuando hubiesen sido condenados a hacerlo. ¿Cuál de estas entrevistas te desconcertó más? Cuéntalo acá en los comentarios. Michael Bruce Ross. Durante 3 años, a principios de los 80, Michael Bruce asesinó a 8 niñas y mujeres en Connecticut y Nueva York. Ross había tenido una infancia problemática y comenzó su oleada de crímenes durante su último año en la universidad. I just felt like I was right on the edge and like it was just going to be, it wouldn't take much to push me over. And it was very frightening back then. I'm not like that now. I'm just such a lovable guy now. Después de ser capturado en 1984, Ross confesó los 8 asesinatos y fue condenado a muerte en Connecticut. En una entrevista que dio mientras esperaba su ejecución, el estrangulador de la carretera, como llegó a ser conocido, relató con toda tranquilidad sus atroces crímenes. It was 3:30 in the afternoon on a fairly well-driven road. She was walking along the side of the road, and I just stopped the car, got out of the car. En un punto, hasta alardeó sobre la fuerza con la que estrangulaba a sus víctimas. It was an insane strength or something, and because I got a kick out of it because the prosecutor had no idea that was coming. Ross fue ejecutado en 2005 y fue la última persona en enfrentar esta pena en el estado de Connecticut. For some of us, death is not a punishment. Edward Wayne Edwards. Desde su infancia, Edward Wayne Edwards llevó una vida llena de crimen, apareciendo inclusive en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. It was a female who identifies herself as April. She said, "I think my dad could be responsible for Tim and Kelly. I think he killed them." And she said his name is Edward Wayne Edwards. Edwards comenzó a matar después de que se le concediera libertad condicional en 1967 y fue responsable de al menos 5 muertes. There were some cigarettes in the bottom of the duffel bag. I said, "You go ahead and get them out." Edwards vivió en libertad durante décadas, antes de ser arrestado en 2009 y ser sentenciado a cadena perpetua por sus crímenes. I felt bad, but apparently not bad enough that I kept from doing it. Buscando una sentencia rápida, Edward dio una entrevista a la Associated Press, durante la cual confesó haber matado a su hijo adoptivo, Danny Boy Edwards, por el pago del seguro de vida. He was stealing from my children, and I'm very close to my family in that respect. And so I just let my mind. I'm not new to crime. En 2011, Edwards recibió la pena de muerte por el asesinato de Danny. Sin embargo, murió de causas naturales solo un mes después. Bobby Joe Long. Por más de 3 décadas, Bobby Joe Long esperó en el corredor de la muerte en Florida antes de que fuera ejecutado en el 2019. Long no solo era un asesino serial, con al menos 10 víctimas a su nombre, también era un abusador serial, habiendo asaltado a más de 50 mujeres en casi 3 años. As soon as I opened my eyes from being asleep, that's what I was thinking about. That didn't let up until I did it. Fue arrestado en noviembre de 1984, después de que una de sus víctimas, Lisa McVie, guiara a las autoridades hacia él. Long afirma en esta entrevista con la WPLG de Miami que sus compulsiones fueron detonadas por un accidente en motocicleta que lo dejó con heridas en la cabeza. The first time I did it, I couldn't really believe I did it. Con una mirada penetrante y una espeluznante media sonrisa, habla de ser un hombre promedio que simplemente se descarrilaba de vez en cuando. Probably 99.9% of the time, I'm as normal as he is or anybody else is. But there's that
1% of the time. Andrei Chikatilo. He was in a large iron cage in the courtroom. The cage was to protect him from the rage of the parents of the victims. Uno de los asesinos más famosos en la historia de la Unión Soviética. Andrei Chikatilo aterrorizó la región de Rostov en la Unión Soviética entre 1978 y 1990. Chikatilo afirmó haberle quitado la vida a 56 personas y fue condenado por 52 asesinatos. Conocido como el carnicero de Rostov, Chikatilo era conocido por su comportamiento errático en la corte, aunque se le vio más controlado en la entrevista que concedió antes de su ejecución. En ella habla sobre su problemática infancia y el crecer durante la Gran Hambruna a principios de 1930 en Ucrania soviética. Никто никогда не ласкал, никогда, потому что у нас как раз все мое детство пришло, это на военные, на голодные годы, так что мы там только лишь бы пухлые ходили, лежали бы выжить, какая там была. Cuando se le preguntó por la vida después de la muerte, Chikatilo solo expresó estar listo para lo que sea que venga después. Все это я считаю, что все это меня не касается как-то, все это прошло мимо моего сознания, все это не задумываюсь, вот, о муках своих я... Tal vez lo más inquietante fue su deseo de convertirse en dictador, algo que comenzó cuando estaba en 9º grado. Всех их пикаю, всех их знал, всех... Еще с 9 класса, когда Сталин умер, я уже готов был принять от Сталина это все, это самое, наследство, быть генсеком этой партии, это все, мировое коммунистическое движение. Danny Rawling. Como algunos de los otros individuos en esta lista, Danny Rawling fue producto de una educación cruel. En su edad adulta, Rawling se convirtió en asesino serial, acabando con la vida de 3 personas en Shreveport, Luisiana, su ciudad natal, y otros 5 de la comunidad estudiantil de Gainesville, Florida. En 2004, Rawling apareció en un episodio de la serie de crimen real para la televisión canadiense, Forensic Factor. I let the evil in, and the evil just took over. And it was like when the sun would go down, I couldn't resist it. Rawling parece expresar cierto remordimiento por sus crímenes y reconoce que merece morir. Pero su comportamiento a lo largo de la entrevista parece ser el de alguien que necesita ser el centro de atención. When the morning would come up, it was just like I would hate myself. It was like, my God, what have I become? Eso no es sorpresivo, ya que antes había admitido su deseo de ser un criminal conocido, como el asesino en serie Ted Bundy. I don't even know how much longer I'm going to be on this earth. But when I die, I hope I'm ready. I hope I die half as bravely as the people who perished at my hand. Peter Kürten. A principios del siglo XX, Peter Kürten sembró terror en la ciudad alemana de Düsseldorf, atacando y matando al menos 9 personas. Fue conocido como el vampiro de Düsseldorf, debido a su extraña fascinación con la sangre. Después de su arresto en mayo de 1930, Kürten fue analizado por el psiquiatra el Dr. Carl Berg durante una serie de entrevistas. El infame asesino afirmó que aunque había una naturaleza sexual en sus crímenes, estaba motivado sobre todo por ver sangre. También declaró que el mero acto de atacar a sus víctimas le traía un gran alivio. Justo antes de su ejecución por guillotina, Kürten preguntó al psiquiatra si él podría escuchar el sonido de su propia sangre brotando después de ser decapitado. Tommy Lynn Sells. Tommy Lynn Sells, nacido en California, afirma haber cometido 70 asesinatos. Si eso es cierto, eso lo convertiría en el asesino en serie más prolífico de la historia de los Estados Unidos. Every time I did it was that rush again, and I started chasing that high. A pesar de sus declaraciones, Sells fue condenado solo por un asesinato y sentenciado a muerte en septiembre del 2000. En una entrevista dentro de la cárcel con Martin Bashir para el programa Nightline de la ABC, Sells se describió a sí mismo como una persona sin emociones, y eso se puede ver claramente en la grabación. When you look at me, you know what hate is. I don't know what love is. Sin remordimiento, contó sobre sus asesinatos, detallando lo que sentía al acabar con vidas inocentes. Es un vistazo perturbador dentro de la mente de un despiadado asesino y uno capaz de dar escalofríos a cualquiera. Why would that happen?
I didn't want him to live through the pain I lived through. Ángel Maturino Reséndiz. Apodado el asesino de los rieles, Ángel Maturino Reséndiz era conocido por subirse ilegalmente a trenes mientras viajaba por los Estados Unidos. Luego, invadía casas cercanas a las vías, donde robaba y mataba a sus ocupantes. This offender, unlike a lot of others, spent an incredible amount of time in that house going through everything. En total, las autoridades consideran que Reséndiz mató al menos a 15 personas de esta manera. Su comportamiento calmado y reservado durante una entrevista con la reconocida periodista Jacqueline Cacho contrasta en gran medida con la naturaleza cruel de sus crímenes. En esta entrevista completamente en español, Reséndiz no da detalles explícitos de sus asesinatos. En cambio, parece evitar la motivación detrás de estos. A pesar de que se describió a sí mismo como un ser eterno incapaz de morir, Reséndiz fue ejecutado por inyección letal el 27 de junio del 2006. Earl Forrest. En diciembre de 2002, una disputa por drogas entre Earl Forrest y Harriet Smith, amigos de toda la vida, resultó en que el primero asesinara a la segunda en su casa. I asked her, you know, all I wanted was a lawnmower. She said, Earl, I'll get you a lawnmower. I felt like I was being lied to. Forrest también mató a otro amigo en común, Michael Wells, quien estaba visitando a Smith en ese momento, así como a un sheriff adjunto durante un tiroteo policial que sucedió después. Why'd you shoot him? I don't know. She looked at me funny, I guess. Por sus crímenes fue ejecutado por inyección letal el 11 de mayo de 2016. La primera temporada de la docuserie de A&E, Habla el asesino, muestra una entrevista con Forrest, a quien vemos libre de remordimientos. Did you feel bad? I don't know what I felt. Al contrario, responsabiliza a Smith por sus acciones, por no cumplir la promesa que le hizo. Viendo el clip, uno pensaría que él es la víctima en el crimen. I did something for her, she was supposed to do something for me. Why did she, have to put us both in that position? Joseph Paul Franklin. Joseph Paul Franklin fue un notorio asesino serial y supremacista blanco quien se cree fue responsable de al menos 20 asesinatos. I mean, I can't go back and think about the cases, individually. I have too much other problems, too much other things I have to focus on. Franklin dirigía la mayoría de sus ataques a parejas interraciales, personas afroamericanas y judías. Asimismo, le disparó al editor de revistas para adultos Larry Flynt en marzo de 1978. A pesar de que en esta entrevista otorgada a CNN, antes de su ejecución de 2013 proporciona poca información acerca de sus crímenes, nos da una idea de su estado mental. And what was your mission? Well, to try to get a race war started. Al momento de los asesinatos, en realidad creía que lo que hacía era por mandato de Dios. As misguided as I was doing the will of God. I thought I was actually doing right. This is what God wanted me to do. Mientras que su forma de pensar sobre eso pudo haber cambiado, Franklin todavía parece disfrutar el hecho de que es visto como un héroe dentro de ciertos grupos extremistas. Do you think you're a hero to those hate groups? Well, that's what they tell me, Gary Ray Bowles. Gary Ray Bowles también apareció en la docuserie Habla el asesino. Sus víctimas fueron sobre todo hombres gay que vivían en los alrededores de la autopista 95, ganándose el apodo del asesino de la I-95. I just got a bad vibe from the guy. En su entrevista grabada para el programa de televisión, Bowles parece deleitarse con los recuerdos de sus crímenes. No solo se divierte cuando recuerda haber robado la identidad de un hombre para evitar ser capturado, también se refiere a una de sus víctimas como loco y espantoso. There's not really a way to describe it, just, I guess, relief. A lo largo de la entrevista, Bowles intenta justificar los asesinatos, alegando que sus víctimas habían hecho cosas específicas que lo llevaron a matarlos. So I put one of the videos in. What came on the screen, it shocked me. La aparente falta de responsabilidad que muestra hace que todavía sea más incómodo de ver.
I took the birth certificate and social security card. I took it down to the DMV and I told them I lost my driver's license, and I basically became Timothy Ronald Whitfield. Billy Wayne Cobble. Who is not going to leave this world? Aren't we all? Un fiscal lo describió como alguien con un corazón lleno de escorpiones. Billy Wayne Cobble mató a los padres y hermano de quien fuera su esposa. Cobble se mantuvo en el corredor de la muerte por casi 30 años antes de ser ejecutado por inyección letal en febrero del 2019. En los días previos a recibir la pena capital, Cobble se sentó para una entrevista final con Susanna Redd. To you, it matters. To some people, it matters. To me, it really no longer matters. Sin entrar en muchos detalles sobre sus crímenes, Reed le preguntó a Cobble si se arrepentía de haberlos cometido. Cobble astutamente evade la pregunta y solo admitía que era responsable de dichos asesinatos. I've already said that I regret what happened. Now, I truly regret what happened. But I also truly regret what happened to a lot of things in life. Repite esto varias veces, incluso cuando le preguntan si amaba a su exesposa. Este comportamiento es solo otro inquietante detalle de este individuo perturbador. Did you love her though? I met Karen when she was about 16, 17 years old. Oscar Ray Bolin. A mediados de los 80, Oscar Ray Bolin mató a 3 mujeres en el área de Tampa. Después de su arresto, el primo de Bolin testificó en su contra y lo implicó en un 4º homicidio. Recibió 3 sentencias de muerte y fue ejecutado el 7 de enero de 2016, a la edad de 53 años. Un día antes de su muerte, Bolin fue entrevistado por Fox 13 de Tampa. How are you feeling this morning? A little numb. I mean, I don't know how you would expect someone to feel. I mean, if they told you tomorrow you're dying, how would you feel? Bolin se muestra calmado y cortés durante la entrevista, incluso expresando miedo y preocupación por su próxima ejecución. También profesa su inocencia, algo que mantuvo durante su encarcelamiento. So you're saying you didn't murder these women? No. You didn't murder Natalie Hawley? No. Stephanie Collins? No. Terry Lynn Matthews? No. I didn't know. I'd never seen them. Never met them. Bolin se ve y suena como un tipo bastante agradable, lo que solo hace que su oscuridad bajo esa apariencia sea mucho más siniestra. After 28 years of this, it's been in this box for 28 years. It's a release. My punishment's over. They can't hurt me no more. Richard Ramirez. As far as Satan is concerned, I believe in a malevolent being. His description eludes me, but I have felt powers that are evil. Ramírez, un famoso asesino serial conocido como el acosador nocturno, aterrorizó California con sus violentos robos, ataques y asesinatos. Ramírez cobró la vida de al menos 15 personas y fue condenado por 13 homicidios, lo que condujo a 19 condenas de muerte. En 1993, Inside Edition transmitió una entrevista con Ramírez, quien estaba en el corredor de la muerte esperando su ejecución. They are desires, whereas if I didn't give in to them, I would be crushed by them. Entre varios temas de discusión, explicó sus teorías sobre el desarrollo psicológico de asesinos seriales como él. Algo más escalofriante fue cuando se le pregunta por qué mató a sus víctimas. Ramírez esconde una sonrisa y simplemente dice: No comments. I cannot answer it at this time. Ramírez seguía esperando su ejecución en 2013, cuando murió de cáncer. Carol Cole, un asesino serial muy prolífico. Carol Cole acabó con la vida de al menos 16 personas a lo largo de su vida, aunque confesó haber matado a 35. En un principio, recibió cadena perpetua en Texas, pero fue condenado a la pena capital después de su extradición a Nevada. 3 días antes de su ejecución, Cole concedió una entrevista a KLAS TV de Las Vegas. Mientras fumaba un cigarrillo, Cole mostró total indiferencia por su propia vida, pero expresó arrepentirse de sus crímenes. Why not fight for your life? I just don't care to.
Are you sorry? For the victim? Yes. Yes. Al final, afirma que merece morir por lo que hizo. No, it's the ultimate question. It is the question. For what I did, yes, I think I deserve to die. A Cole se le ve muy callado y reservado, y fuera de algunos breves momentos, no muestra muchas emociones, lo que hace que la entrevista todavía sea más perturbadora. And condemn myself for many years, because I can just imagine what her life might have been like. Wesley Allen Judd. El 5 de enero de 1993, Wesley Allen Judd fue ejecutado por ahorcamiento, convirtiéndose en el primer criminal americano en ser ahorcado de manera legal en casi 30 años. Entre septiembre y noviembre de 1989, Dodd atacó y mató a 3 niños. La última entrevista de Dodd es escalofriante. Lleno de confianza, Dodd dice que mataría de nuevo de ser liberado y que le gustaba lo que hizo. I've done it before, and at the time I liked it. También dijo que su ejecución sería un gran ejemplo para futuros criminales. A lo largo de su entrevista, Dodd demuestra que era plenamente consciente de lo que hacía. Y un asesino de niños así resulta muy escalofriante. Do you look forward to dying? In a way, yeah. I think it'd be a relief. I don't have to think about all these things anymore. And I know that's the only way I can guarantee I'm not going to hurt anybody else. Velma Barfield, la primer mujer en recibir una inyección letal, Velma Barfield, mató a 6 personas entre 1969 y 1978. Fue condenada por solo un homicidio, el de su novio Roland Stewart Taylor. Sin embargo, fue suficiente para asegurarle la pena mayor. Y Barfield fue ejecutada el 2 de noviembre de 1984. Su entrevista con la WBTV de Raleigh muestra a una mujer con dolor más que una que lo provoca. Intenta ganar simpatía, hablando de su aislamiento en prisión y su larga batalla con las drogas. The last 10 years was just like that. Years of a drug nightmare. También le da crédito a Dios por ayudarla a superar sus juicios y las adversidades de la vida en prisión. Living in prison every day is a struggle, even at its best. And I know that without him and his strength that has sustained me, I couldn't have made it even thus far. Mientras que Barfield se disculpa por sus crímenes, la mayor parte de la entrevista es sobre ella, y eso puede incomodar a muchos espectadores. Today, if it were possible, I wish that I could take every bit of hurt on myself. John Wayne Gacy, conocido ampliamente como el payaso asesino, John Wayne Gacy acabó con la vida de al menos 33 personas dentro de su casa en los suburbios de Chicago. En un momento, Gacy estableció un récord por la mayor cantidad de condenas por homicidio en los Estados Unidos. En 1992, platicó con Walter Jacobson de la CBS 2 de Chicago como parte de un evento televisivo. En un impactante y desconcertante giro, Gacy se declaró inocente. If they want to be convinced or brainwashed into what they believe, then fine, then go ahead and kill me. But vengeance is mine, saith the Lord, because you will have executed somebody that didn't commit the crime. Incluso afirmó haber tomado un suero de la verdad y que esto demostraba su inocencia. I've taken 3.5 hours of truth serum, and under sodium amytal, the maximum amount that I could have, it shows that I have no knowledge of the crime whatsoever. Como Barfield, Gacy intentó obtener cierta empatía, mostrándose como un hombre de familia amoroso. I've always looked after my children, even now. Sin embargo, a veces la fachada se cae, y Jacobson nota al hombre malintencionado que está detrás. Es bastante inquietante. Ted Bundy. El 23 de enero de 1989, Ted Bundy, quizá el asesino serial más famoso de toda la historia americana, fue visitado por un psicólogo llamado James Dobson y nos muestra sus aclamados poderes de manipulación. Bundy se presenta limpio y bien vestido, proyectándose como un tipo cualquiera. What's going through my mind right now is to use the minutes and hours that I have left as fruitfully as possible and see what happens. Es carismático, encantador y elocuente. Nada de lo que esperarías de un asesino serial. Finalmente se aferra a las creencias evangélicas de Dobson
y culpa tanto a la industria del cine para adultos como a la violencia en los medios de sus crímenes. This kind of literature contributed and helped mold and shape the kinds of violent behavior. It fueled your fantasies, didn't it? Well, in the beginning it fuels this kind of thought process. Biógrafos e historiadores argumentan que este es un ejemplo clásico de la inteligencia de Bundy. Sabiendo eso, la grabación se muestra como siniestra. El término psicópata a veces se usa demasiado, pero en este caso, muchos estarán de acuerdo que el término es el correcto. I couldn't control it anymore, that these barriers that I had learned as a child, that had been instilled in me, were not enough to hold me back with respect to seeking out and harming somebody. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Aileen Wuornos. La última entrevista con Aileen Wuornos es la antítesis de la de Ted Bundy. Wuornos disparó y mató a 7 hombres en un año, y mientras que alegó que fue en defensa propia, fue encontrada culpable de 6 homicidios y sentenciada a muerte. But you're okay now. I'm okay. I'm okay. God is going to be there. Jesus Christ is going to be there. All the angels and everything. La entrevista final de Wuornos es muy perturbadora. A menudo abre los ojos de forma exagerada, grita retadoramente e incluso ataca de forma verbal al entrevistador Nick Bromfield. Además menciona cosas extrañas como ser torturada por presión sónica. And they were using sonic pressure on my head since 1997. Sonic pressure. And every time I was trying to write something, I think they had some kind of eye in the cell, I'm not sure, but every time I started writing something, it went up higher. So I'm thinking that probably had the TV rigged. Ella afirma que morir será como Star Trek y que se irá a colonizar otro planeta. I think it's going to be more like Star Trek, beaming me up into a space vehicle, man. Then I move on, recolonize to another planet or whatever. But it's whatever's beyond. I know it's going to be good because I didn't do anything as wrong as they said. La combinación del pasado violento de Wuornos con su comportamiento abrasivo y su estado mental hacen que sea algo verdaderamente incómodo de ver. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Recuerdas otras entrevistas con asesinos? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.